Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Conecta UNAM en Juriquilla. El día de hoy vamos a platicar con la doctora Elisa Ventura, quien es de profesión sexóloga y actualmente se encuentra coordinando la licenciatura de órtesis y prótesis en la ENES Juriquilla. Bienvenida, doctora, mucho gusto en saludarte. El gusto es mío, sabes que siempre me gusta este espacio y sobre todo la apertura que le das para este tipo de temas que la verdad es que son bastante importantes, aunque a veces nos cuesta trabajo aceptarlo. Así es, el día de hoy vamos a platicar con la doctora Elisa Ventura de cuáles son los mitos de la sexualidad femenina. Muy contentos de tenerte hoy en este programa, como siempre, aportando cosas nuevas, cosas interesantes en las que todos podemos aprender algo. Pues bueno, empecemos con este tema. Doctora Eli Ventura, platícanos un poquito más de cuáles son estos mitos que tenemos las Bueno, mujeres. la vez pasada nos quedamos, hablamos un poquito sobre algunos mitos, por si alguien está interesado o interesada, puede buscar el video y ver la primera parte. Entonces, esta es como la continuación. Y me gustaría ya irnos un poquito más hacia la carnita de la cuestión sexológica y me gustaría empezar con el mito del porno, este gran mito que tenemos todas las personas en general y es importante desmenuzar un poquito en relación a que las personas generalmente aprendemos muchas cosas del porno, pero también podemos malaprender muchas otras. Y es importante que si bien es cierto que en la sexología no hay nada que se pueda prohibir, en realidad no pretendemos prohibir o satanizar alguna práctica, sí es importante que las personas estén informadas en relación a qué puede esperar y qué no debería aspirar o tener en mente cuando está viendo un contenido pornográfico, por ejemplo. En primer lugar, me gustaría decir que a las mujeres se nos ha acusado falsamente de que no nos digamos que los estímulos visuales no son hechos para nosotras. Y estudios bastante recientes han demostrado lo contrario. Las mujeres podemos despertar el interés cuando vemos material audiovisual que nos es agradable. Y ahí está la clave. Quizá el hecho de que el porno, digamos, cotidiano que nosotros conocemos está hecho por hombres para hombres y por eso muchas mujeres lo podemos considerar un poquito agresivo, fuera de contexto, completamente irreal. Muchas veces hasta da risa, la verdad, porque están hechos para un público completamente diferente. Y también es cierto que muchas personas malinterpretan lo que ven en el porno y muchas se informan o se educan, o yo diría maleducan, a través de lo que ven en el porno. Y me gustaría hacer la aclaración de que así como cuando vamos al cine y vemos una película, por ejemplo, de Spider-Man o de no sé, de Iron Man y de todos esos superhéroes Super. que sabemos que lo que hay en esa pantalla es ciencia ficción, que no necesariamente tiene que ser real, que no necesariamente existe esa araña que pica y transfiere poderes a una persona común y corriente. Lo mismo tenemos que tener estas consideraciones a la hora de ver pornografía, o sea, entender que son situaciones irreales, que son actores y actrices quienes están ahí ejecutando un trabajo y que lo hacen para entretener y de alguna manera servir como estimulantes de índole erótico. Pero sí es muy importante siempre tener en cuenta que lo que ocurre en un video de contenido erótico es ficción. Ahora, a las mujeres había dicho que comúnmente se nos acusa de que no nos agrada la pornografía. Yo diría que más bien no hemos visto la pornografía que ha sido hecha por mujeres para mujeres. Y aquí sí puedo hacer un par de recomendaciones, quizá si buscan en el buscador, si alguien tiene la curiosidad, pueden buscar porno de tipo feminista y ahí el contenido es completamente diferente y podría ser agradable para las mujeres. Ahora, siempre hay que tener en cuenta justamente eso, que lo que ocurre dentro de una película pornográfica es fantasía y es
ficción y no pretendamos que lo mismo ocurra en nuestra vida personal. Entonces, esa me gustaría hablar un poco sobre ese mito, el mito del porno, y sobre todo porque hay muchísimas expectativas en relación a cómo debería comportarse un hombre y una mujer, a los físicos que vemos en los contenidos de este tipo de películas, donde los contenidos pues generalmente hay mujeres con un físico muy particular y con características muy particulares que difícilmente las vamos a encontrar en nuestra día a día. Uh-huh. Pues qué interesante, doctora Eli, la verdad es que muy cierto, ¿no? Muchas veces pasa que a lo mejor hay ese mito de la pornografía que de repente, como bien lo comentas, se compara con la realidad y no es verdad, ¿no? Entonces de repente puede generar ciertas, pues sí, ciertos a lo mejor traumas o especulaciones que no son, ¿no? Entonces, qué importante que nos los puedas aclarar y que nos puedas recomendar estas páginas donde realmente puede tener, aunque sea también parte de ficción, pero tienen más certeza que las que a lo mejor comúnmente se pueden observar. De hecho, hay una directora muy famosa que se llama Erika Lust así como pecado en inglés, Uh-huh. No, como lujuria en inglés, perdón. Y ella recolectó las fantasías de mujeres por internet. Tú escribías en su página y le contabas alguna fantasía que hubieras tenido en la vida y ella recreaba esas fantasías en videos. Entonces, está muy interesante porque, bueno, si tienen curiosidad pueden buscarlos. Cada año hace un especial de todas las fantasías que va recolectando y las transforma en videos eróticos y parecen, se ven bastante diferentes a lo que estamos acostumbradas. Obviamente este tipo de contenido no es tan libre acceso como el contenido tradicional, pero sí es importante, puede ser una posibilidad. No necesariamente, repito, tenemos que satanizar alguna práctica, sino simplemente estar informados e informadas de lo que ocurre realmente dentro de ese contenido y no tener malas expectativas o expectativas inadecuadas que, como bien dice, nos puede traer pues consecuencias que casi siempre son negativas y entonces rechazar algo debido a que vimos algo que no teníamos que ver o lo interpretamos de una manera que no fue la más adecuada. Correcto. ¿Y cuál sería otro mito que tenemos las mujeres? Ok, el otro mito tiene que ver es como una serie de mitos. En primer lugar, el mito de que las mujeres casi no tenemos deseo sexual y que los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres. Esto también, o sea, los tiempos han cambiado de manera muy, muy evidente y dramática y actualmente las mujeres estamos dando la voz de nuestros deseos y en realidad se ha visto que las mujeres, tanto como los hombres, tenemos los mismos deseos y nos gustaría tener actividad sexual con una frecuencia bastante similar. Lo que pasa es que las mujeres que manifiestan este deseo o que expresan este deseo suelen ser tachadas pues de mujeres como puras, no quiero repetir aquí esos adjetivos, pero adjetivos negativos. Es mal vista una mujer que manifiesta su deseo, porque también, se ha tenido esta idea de que la mujer debe de ser sumisa, no debe de pensar en eso, no debe saber nada al respecto, pero por otro lado, también se le tacha cuando no tiene, digamos, una ejecución óptima en cuanto a su vida sexual. Entonces, por un lado, se nos manda como al un cajón donde no se tiene que hablar de sexualidad, no se tiene que hablar del cuerpo, no se tiene que hablar del placer, y por otro lado también se nos tacha cuando no ejercemos nuestra sexualidad de manera óptima. Entonces es como un doble discurso muy confuso y muy contradictorio. Y esto
no ocurre, por ejemplo, en los niños que empiezan a descubrir su cuerpo y empiezan a descubrir que hay ciertas áreas de su cuerpo que les gusta cuando son estimuladas y por puede que haya de dos caminos, o puede ser que se les reprima o que se les incentive e incluso que aprendan ciertas como truquitos o técnicas y que compartan experiencias hasta con sus compañeritos de la escuela. Es muy común que se habla de la masturbación, se habla del descubrimiento del cuerpo, y esto es algo que no ocurre en las niñas. En las niñas pareciera que esto no existe. Además que en los niños, pues digamos que cuando empiezan con la pubertad, amanecen usualmente con erecciones involuntarias, y entonces digamos que es más evidente y más intuitivo para ellos explorar su cuerpo. En cambio, las mujeres, pues nuestra anatomía no es tan evidente ni tan obvia como en ellos, y a veces podemos por accidente o casi siempre por situaciones que no eran dirigidas con esa intención. Puede ser que haya no sé, una niña que no por accidente, pero sí quizá por coincidencia descubre que hay ciertas áreas de su cuerpo que les gusta que estimularse, pero es como un tema del que nunca se habla, y esto pone en desventaja sobre todo a las niñas en relación al conocimiento de su cuerpo, y esto trae consecuencias posteriores. Hay alrededor, dependiendo del estudio de que estemos hablando, estadísticas que hablan del 30 al 60% de las mujeres con alguna disfunción sexual. Muchas de ellas es debido a que no se conocían, no conocían cómo respondía su cuerpo, no conocían qué eran las áreas más agradables para explorar, y llegan con una inexperiencia. Sin embargo, sabemos que tanto hombres como mujeres son capaces de experimentar placer en todo el espesor y el grosor de sus cuerpos. Eso lo sabemos, y sabemos que las niñas que aprenden, que descubren su cuerpo y que no se les regaña o no se les reprime al conocimiento de tienen mejores posibilidades de mantener una vida sexual plena, llena con más seguridad, sobre todo con su cuerpo, con mejores niveles de estima. También es cierto que a veces estamos en una relación, sobre todo en las relaciones heterosexuales, donde no hay esta sincronía y esta empatía por el otro, y a veces quizá no nos tomamos el tiempo de saber qué es lo que quiere nuestra pareja y de cómo facilitarle o cómo ayudarle a que una experiencia sexual sea placentera. Especialmente en las parejas heterosexuales se ha visto que la tasa de placer y de orgasmos es menor para el caso de las mujeres en comparación a mujeres que viven en una pareja homosexual. Es decir, pareja de mujeres lesbianas tienen tasas de orgasmos muchísimo mayores en comparación a las mujeres que están en una relación heterosexual. Y ahí nos está hablando de una gran verdad, que es, en términos generales, es más posible que una pareja heterosexual, la mujer tenga menores tasas de satisfacción, quizá porque el compañero no hay la suficiente comunicación, o no hay la suficiente experiencia, y no hay la suficiente empatía, y digamos que no se acompañan en estas experiencias sexuales. Y eso en parejas que son del mismo sexo y que ambas son mujeres, las tasas de orgasmos son muchísimo mayor. También hay mujeres que son bisexuales y que tienen parejas de su mismo sexo y del otro sexo, también refieren que tienen mayores tasas de orgasmos cuando están con una chica que con un chico. Entonces, creo que esto puede abrir un poquito hacia la discusión de qué tanto hemos comunicado nuestras necesidades a nuestra pareja, y
como pareja, ¿qué tanto procuramos a nuestra pareja a la hora de tener relaciones sexuales? ¿Qué tanto en verdad estamos poniendo de nuestra parte para facilitar que nuestra pareja tenga experiencias placenteras? Y en este sentido, es muy común que en las parejas heterosexuales las mujeres finjan orgasmos. Y ese es otro mito que me gustaría tocar. Hay una investigación derivada del Instituto Mexicano de Sexología, les preguntó a las mujeres si alguna vez habían fingido un orgasmo y en caso que lo habían hecho, las razones por las cuales lo habían hecho. Alrededor del 40% de las entrevistadas, y fueron miles de mujeres mexicanas y de Latinoamérica, dijeron haber fingido en algún momento de su vida algún orgasmo. Algunos lo han hecho de manera más frecuente que otras. Y entre las razones que ellas expresan de por qué lo hicieron, habían varias razones muy diversas, como porque tenían prisa y querían que su pareja terminara más rápido, otra porque estaban cansadas y querían que la actividad ya terminara, algunas otras para hacer sentir bien a su pareja, otras para que sus parejas no se sintieran ofendidas, o algunas más porque les parecía que era como una manera de esconder que ellas no eran capaces de sentir placer y que no fueran señaladas por su pareja. Entonces ellas fingían que sí estaban sintiendo lo mejor del mundo cuando eso no era así, pero era una manera de esconder su inexperiencia y su incapacidad de sentir placer y que no fueran señaladas por su pareja. Generalmente estas parejas eran hombres. Entonces, ese es otro mito que me gustaría comentarles, pues entiendo que habrán algunas situaciones en las cuales las mujeres tengamos quizá de que fingir un poquito, pero por favor no lo hagan todo el tiempo porque nos podemos meter en problemas mayores posteriormente. Pues muy interesante, doctora Eli, la verdad, muchísimas gracias. Yo creo que dentro de estos mitos de la sexualidad femenina que nos ha dado la doctora Elisa Ventura, evidentemente uno, principalmente para romper con estos mitos, es la confianza, la comunicación con la pareja, ¿no? Otra es entender que no hay, que no, la realidad contra la fantasía, ¿no? Entonces saber bien ubicar bien ese tipo de videos que nos has comentado de pornografía. Y la otra es básico en todo, como bien lo hemos dicho, la comunicación y el conocerse a uno mismo y lo que nos platicabas de los hijos, ¿no? El también que a lo mejor a los niños se les explica, a las niñas a lo mejor muchas veces, ¿no? Entonces también la comunicación con nuestras hijas para que ellas mismas también se conozcan. Claro que sí, fíjate, la clave es la educación. Creo que acabas de decir los tres, las tres aspectos que se ven impactados positivamente a través de la educación de la sexualidad es justamente eso, el poder establecer relaciones sanas, relaciones libres de violencia con nuestras parejas. También podemos aprender a conocernos y a tomar decisiones. Es muy importante mandar el mensaje de que una persona que no se conoce a sí mismo, que no conoce lo que vale, que no conoce sus potencialidades en el ámbito sexual, que no conoce que puede decidir y que debe tener autocuidado, la pone en una situación sumamente vulnerable de que sea manipulada, de que sea violentada o de ponerse en una situación de peligro. Entonces, por eso es importantísimo de que las personas recibamos educación de la sexualidad a edades muy tempranas. Por supuesto que el contenido difiere enormemente entre lo que hablamos en un niño de preescolar a lo que hablamos con chicos de secundaria. Difiere enormemente. En un niño de primaria nada más nos vamos a dedicar a hablar aspectos sobre las partes de su cuerpo, sobre la toma de decisiones, sobre quién puede tocar tu cuerpo y quién no, y en caso cómo decir que no y a quién puedes acudir y cosas así que son necesarias. ¿Por qué? Porque México es el país número 1 en abuso sexual infantil en los países que conforman la OCDE.
mientras que en chicos mayores, pues entonces sí podemos hablar de toma de decisiones, de asertividad, de relaciones sanas, de métodos antifecundativos, que eso hay muchísima información. ¿Y por qué también es necesario? Pues porque México también es el primer lugar de países, el primer lugar entre los países de la OCDE con mayores tasas de embarazo en el adolescente. Entonces, estamos en por donde nos querramos ver, necesitamos educación de la sexualidad. De ninguna manera la educación los hace más promiscuos, ni los hace iniciar su vida sexual a edades más tempranas, ni mucho menos. Al contrario, es una manera de conocerse, de saber lo que valen, y de tener herramientas para decidir y evitar estar en una situación vulnerable. Muchísimas gracias, doctora Elisa Ventura, por siempre aportarnos a este programa. Importantísimo, como bien nos comentó, el hablar de sexualidad con nuestros hijos. Ya escucharon que estamos en primer lugar, ¿no? En embarazos y en abuso sexual aquí en México. Entonces yo creo que es importantísimo trabajar y platicar con nuestros hijos. Próximamente invitaremos también a la doctora Elisa Ventura que nos platique un poquito. Ha dado diversas conferencias con nosotros de cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. Mi querida doctora Eli, te agradecemos muchísimo. Sabemos que ya el tiempo terminó y que también tienes otras actividades, pero encantados de tenerte nuevamente en tu programa. Es un placer para mí y con todo gusto podemos hacer alguna actividad de sexual. ¿Cómo hablarles de sexualidad a nuestros hijos e hijas? Para todos aquellos mamás y papás que están un poquito nerviosos, lo podemos hacer con todo gusto. Y pues buena tarde a todos tus radioescuchas y internet escuchas y todos los escuchas que tengas. Muchísimas gracias, doctora Eli Ventura. Muchas gracias a todas ustedes y a todos ustedes por escucharnos en su programa Conecta UNAM en Escuriquilla. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 6:30. Muy buenas noches. Gracias.